Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Panduit e Igor, les damos la bienvenida a nuestro miércoles de soluciones. Mi nombre es Heidi Silva. Gracias por unirse a esta presentación en línea que se transmite para toda Latinoamérica. El día de hoy tenemos el tema infraestructura de red iluminando los edificios inteligentes. Para este tema, nuestros expositores son Victoria Díaz. Ella es Territory Account Manager. Es responsable de las operaciones de Panduit en Chile, contribuyendo a desarrollar y fortalecer la presencia de la marca en el país, apuntando siempre a que el cliente final obtenga los mayores beneficios en la adopción de la tecnología. Victoria se ha desempeñado en Panduit durante los últimos 8 años, primero como Technical System Engineer, donde se encargaba de apoyar en los desarrollos de proyectos de acuerdo a las soluciones de la marca. Bajo su liderazgo, ha construido un equipo comercial sólido, posicionándose en el mercado local y asesorando a los clientes en la implementación de soluciones innovadoras que los han caracterizado durante años. Victoria cuenta con una trayectoria de más de 13 años en la industria, con un amplio conocimiento del mercado de TI en Chile y apoyo en centros educativos. También nos acompaña el ingeniero Andrés Vicente. Él es Business Development Manager para United Tech IoT, representante de ventas para Panduit de Igor y Panduit para Centroamérica y Caribe. Andrés es ingeniero en electrónico experto en nuevas tendencias de tecnología aplicadas a diversos mercados. Cuenta con una maestría en telecomunicaciones, con más de 18 años de trabajar con fabricantes de infraestructura. Andrés comenzó su carrera profesional en la compañía Nortel Networks y además continuó desarrollándose por más de 5 años en la empresa Legrand, en la división de telecomunicaciones. Se unió al equipo de Panduit en 2010 al ocupar diferentes cargos como gerente de canales de distribución, directores de canales estratégicos para América Latina. Actualmente es socio fundador de la empresa United Tech IoT, representante de ventas, que ya lo había mencionado, para Panduit e Igor para Centroamérica y Caribe. Para evitar la introducción de ruido a esta conferencia, se silenciaron los micrófonos para todos los asistentes, pero por favor, si les surgen dudas o preguntas, les pedimos que utilicen el chat que se encuentra en el panel del lado derecho y al final le daremos lectura a todos sus comentarios. Pues muchas gracias, Victoria y Andrés, y adelante con esta interesante presentación. Muy bien. Primero que todo, muy buenos días o buenas tardes, dependiendo del lugar donde estemos, a todas las personas que se han conectado a este webinar donde nosotros vamos a conversar, vamos a mostrarles nuestros temas que estamos trabajando nosotros como Panduit, que están enfocados con el tema iluminación y donde también nos va a apoyar Andrés Vicente desde Igor. Bueno, la agenda que nosotros vamos a revisar en esta sesión habla sobre las tendencias en edificios inteligentes y muy enfocado a lo que es iluminación PoE, las generalidades de la iluminación, temas como convergencia, ventajas, desventajas y estándares, la infraestructura requerida y todo lo que tiene que ver con Igor, con las soluciones innovadoras de iluminación PoE. Bien, vamos a comenzar y principalmente la introducción que nosotros tenemos hace mucho hincapié en lo que tiene que ver con edificios y el Internet de las cosas. Nosotros como Panduit estamos muy enfocados en estos conceptos y en estas tendencias y es de esta forma en las cuales nosotros hemos ido alineando nuestras soluciones, entendiendo que estos conceptos son los que se están tomando el mercado y también el comportamiento de las personas. Bueno, esto tiene foco en que hagamos espacios que sean mucho más personalizables, que sean inteligentes y que finalmente a los usuarios, a las personas que los estén utilizando, les generen muy buenas experiencias a través de innovación y las diferentes posibilidades que podemos entregarles a las personas. Esto también tiene que ver con ir haciendo un ecosistema digital y que nos lleve a optimizar mucho el uso de los recursos, principalmente con la optimización de los espacios, de los ambientes y considerando diferentes especialidades que nos permitan hacer una integración y llevándonos a una optimización. ¿Qué quiere decir esto? Vemos nosotros el concepto de edificio digital, donde vemos todas las tendencias juntas. Esto de edificio digital puede ser enfocado también a un hospital digital, a industria digital. Edificio digital es como el concepto, digamos, que engloba todo lo demás.
¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, tomamos diferentes especialidades como BMS, sistemas de aires acondicionados, iluminación, energía, seguridad, accesos, audiovisual, sistemas de Wi-Fi, sensores y analíticas. Todo eso conlleva hacia un edificio digital. ¿Qué es lo que principalmente nosotros vemos acá? Son diferentes tecnologías que vamos interconectando. Entonces ahí aparece nuevamente el concepto de Internet de las Cosas, la convergencia de las redes y aparece algo que es clave en este tema, que es el tema de todos los dispositivos POE que nos ayudan a interconectar estas diferentes especialidades. Esto lo llevamos hacia un manejo centralizado, principalmente a sistemas BMS, y lo que más nos enfocamos en todo esto es en la información, en la data que vamos a tener de todos estos sistemas que nos van a llevar a tener mucha más analítica y mayor inteligencia en, digamos, un sistema de un edificio. ¿Cuáles son los beneficios que nosotros vemos en los edificios digitales? Es claramente maximizar todo lo que tiene que ver con la productividad de los empleados y también a ayudar a retener todo el talento que tenemos en las diferentes compañías. ¿Cómo podemos ir mejorando todo esto? Hay un aprovechamiento del espacio, también ahorros en consumos de energía y temas de seguridad. Claramente nos vamos a enfocar a optimizar todas las operaciones del edificio y a fomentarlo con toda la información, la analítica que vamos a ir obteniendo de estos sistemas. Bien, cuando hablamos de iluminación digital, principalmente este es uno de los parámetros que nosotros empezamos a considerar dentro de lo que tiene que ver un edificio digital, que era lo que mencionabas anteriormente. Esta es una de las especialidades. ¿En qué influye la iluminación y qué impacto puede generar en las personas? Y tiene que ver principalmente en marcar la productividad de las personas, enfocándonos en el bienestar de las personas que están utilizando los espacios. Bien, esto obviamente produce una mejor forma de poder realizar el trabajo cuando nos enfocamos en esto. Muchas veces se escucha que los espacios no siempre están muy bien habilitados, eh, ni con, digamos, la mejor implementación para el desempeño de las personas. Entonces, de esta forma nosotros vamos tomando esto en consideración. También aparecen temas como el cuidado de la salud con la iluminación. Bien, esto, como lo habíamos mencionado anteriormente, nos ayuda a mejorar el bienestar de las personas. Podemos hacer muchas más cosas con una iluminación de este tipo. Podemos ir ajustando, por ejemplo, colores, las calidades de los colores. También aparece acá un concepto que tiene que ver con HCA, HPS, que es una evaluación que se realiza a proveedores y sistemas de cuidado de la salud por los consumidores de los hospitales. Entonces, todos estos sistemas de iluminación ya digital nos ayudan a aumentar ese tipo de calificaciones. También nos permiten hacer usos innovadores. Claramente ahí podemos transformar algunos espacios, podemos, por ejemplo, iluminar trayectos y también las luces nos pueden ayudar a ir mejorando y controlar un poco el comportamiento de de las personas en diferentes tipos de espacios. Bueno, más beneficios de lo que tiene que ver la iluminación digital. Nos ayuda a optimizar las operaciones en los edificios y a reducir gastos operativos. Este es un punto muy crítico. La verdad que el gasto en iluminación que no se está utilizando es muy grande a nivel mundial y esto tiene que también un foco con eso. Otro tema muy importante es la fácil instalación. Acá nosotros podemos hacer movimientos, adiciones y cambios de forma muy rápida y también segura. ¿Ya? No hay riesgo para las personas porque estamos hablando de una energía que es muy baja, entonces es como cuando conectamos un teléfono IP, de la misma forma vamos a hacer la iluminación. Eh, bueno, y también vamos a ir utilizando toda la gran información que vamos obteniendo de los diferentes espacios. Entonces, por ejemplo, podemos optimizar el uso de salas, de espacios, saber los niveles de ocupación, también un poco el bienestar y la salud del edificio en general. Bueno, también hay un foco en que las luces y estos sistemas de iluminación digital inteligente nos ayudan también a tener edificios con mayor seguridad. Bien, esto quiere decir que hay una integración entre la iluminación y la seguridad.
nos pueden ayudar a detectar actividades que no son normales o notificar problemas de seguridad con los sensores y toda la analítica que tiene la iluminación. Bien, también nos ayudan con las ubicaciones, nos ayudan, como habíamos mencionado anteriormente, por ejemplo, a iluminar rutas o diferentes trayectos que pueden ser más críticos y, por ejemplo, hacer algún tipo de señal. Acá hablamos exclusivamente de un parpadeo cuando se sobrepasan algunos límites establecidos. Todo eso nos va entregando como un complemento la iluminación, o sea, nos entrega lo principal que es iluminar, pero además nos entrega todo este valor adicional que hemos ido mencionando. Acá aparece un concepto que es el techo digital. Bien, eh, este es un concepto que podemos mencionarlo como techo digital, como cielo digital, y acá en este slide nosotros vamos a mostrar cómo es esta transición. Acá tenemos una convergencia, donde vemos, por ejemplo, la iluminación tradicional que conocemos actualmente, donde nosotros podemos mencionar que se forma a través de tres redes, una que es energía, los sistemas de control y de medición. La iluminación LED tiene una sola red y es una energía DC y es a través de una sola infraestructura que es probablemente ya todos los que estamos conectados en esta sesión conocemos y hemos implementado a través de una infraestructura física. Bien, entonces la iluminación LED solo tiene una red para, digamos, toda la implementación. Otro foco importante son los ahorros que vamos a generar en la energía. Bien, ¿por qué? Porque claramente tienen mayor cantidad de sensores integrados que nos permiten hacer mucho más eficiente el uso de la iluminación. Algunos temas que nosotros podemos manejar con estos sistemas es, por ejemplo, la carga eléctrica. Podemos personalizar distintos espacios de trabajo, hacer una ocupación granular, trabajar también con la captación de la luz solar y trabajar también con los horarios de trabajo, los horarios que son más flexibles y hacer una integración con nuestro sistema de iluminación. También hay un foco que tiene que ver con la productividad, la salud de las personas y tiene que ver, por ejemplo, cómo vamos iluminando de acuerdo a cómo se están sintiendo las personas y a los ritmos circadianos que van teniendo los distintos trabajadores que estén en un distinto espacio físico. Y lo otro que podemos hacer son distintos tipos de aplicaciones en los cuales nosotros podemos ir transformando y personalizando los espacios con estos tipos de iluminación. Por ejemplo, saber mapas de acuerdo al uso de diferentes espacios. Eso tiene que ver, por ejemplo, lo que se indica ahí con la disponibilidad de la sala en tiempo real. Esto todo a través de los sensores de la iluminación. Iluminación con diferentes transformaciones, por ejemplo, para tiendas o diferentes espacios. Poder hacer iluminaciones o rutas de emergencia y indicadores de visual de código azul en diferentes también ambientes. Entonces podemos ir haciendo diferentes personalizaciones también con este tipo de iluminación. Y que habla de un techo digital porque ya antes nosotros conversábamos de algunos parámetros dentro de la infraestructura o cuando habilitábamos algún edificio o oficina. El techo digital es que cada vez estamos tomando más especialidades y conectándolo a una red IP. Bueno, al hablar de un techo digital, también hablamos de la transformación que vamos teniendo en códigos de construcción. Entonces, parámetros que acá empezamos a revisar de los techos digitales es que claramente el bajo voltaje es mucho más seguro. Como mencionábamos anteriormente, podemos hacer adiciones, movimientos y cambios de forma mucho más simple, sin tener que apagar ninguna energía, sino que llegamos y conectamos y desconectamos y es mucho más seguro para las personas y también nos ayuda a simplificar la integración de diferentes aplicaciones y sistemas en los edificios que nos ayudan al momento de hacer esta integración a poder hacer un mejor uso de los recursos y maximizar el ahorro en un edificio. Acá tenemos algunos datos que nos ayudan a hacer hincapié, digamos, en estas tecnologías y a poder enfocarnos en todo este tema que tiene que ver con IoT, que era lo que mencionábamos inicialmente. Por ejemplo, acá algunos parámetros que la verdad que son bastante críticos es, por ejemplo, que el 23% del consumo global de electricidad se da en edificios comerciales. Bien, es un gran porcentaje que se lleva el consumo global de la electricidad los edificios comerciales.
Acá tenemos otro punto que también es muy crítico, que tiene que ver con que el 40% de los gastos operativos de un edificio tiene que ver con mantenerlo con las luces encendidas. O sea, es un parámetro súper crítico y que claramente estos parámetros iniciales nos ayudan a poder seguir impulsando estas tecnologías que son complementarias, pero con la situación que tenemos hoy actualmente a nivel planeta, la verdad que es muy importante que también la tecnología, todo lo que es, digamos, la infraestructura y estas diferentes especialidades comiencen a tener en cuenta. Y acá tenemos algunos otros parámetros también, que es, por ejemplo, el 12% de la reducción de los precios de iluminación LED, que es una reducción año contra año. Hay un 20% también de mejora en eficiencia energética año contra año y también es el creciente uso también de la iluminación LED en oficinas. Se estima que hacia un 50% de crecimiento hacia el año 2020. Bien, entonces, bueno, estos impulsores nos ayudan mucho a seguir dando a nosotros mayor hincapié a estos tipos de sistemas. ¿Cómo funciona la iluminación digital? Bueno, trabajamos con un parámetro súper importante, que es el protocolo de lo que es Power over Ethernet, que finalmente es que podamos entregar la energía al dispositivo final, en este caso una lámpara para iluminación LED, que la podamos entregar a través del equipamiento activo, que sería, por ejemplo, un switch PoE. Entonces, a través de la misma infraestructura de red que hemos trabajado como puntos de red para, por ejemplo, datos o voz, podamos entregarse a la iluminación. Bueno, esto también obviamente tiene un controlador y podemos hacer mucha gestión desde, por ejemplo, algún teléfono móvil. Hay distintos tipos de aplicaciones donde nosotros podemos ir controlando la iluminación. Bueno, y bueno, estas lámparas también tienen varios sensores integrados que nos permiten además darle más valor a la iluminación. Bien, acá tenemos algunos ejemplos de algunas lámparas de iluminación LED. La verdad que son muy similares a las que nosotros conocemos actualmente, de distintas formas que vemos instaladas en distintos edificios, solo que la conexión es diferente. La conexión, como se menciona acá en este slide, sigue siendo RJ45, que es bueno, el conector universal que utilizamos en lo que es infraestructura de cableo estructurado. Bueno, aparecen otros factores importantes también, como son la eficiencia energética, bueno, controladores ajustables. Bueno, seguimos mencionando que tienen sensores incorporados que nos permiten mejorar todo lo que tiene que ver con la analítica y, bueno, aquí ya que son claramente inteligentes. Bueno, la luz LED que mencionamos, podemos tener una LED normal y la LED PoE. Entonces acá vemos las diferencias, ¿bien? Como tenemos, por ejemplo, una que funciona a través de 3 sistemas, de 3 cables principalmente, y la que nosotros estamos impulsando, digamos, en esta sesión, que es la LED PoE, donde todo se hace a través del mismo cable, ¿bien? Bueno, ahora vamos a hablar de la infraestructura requerida de lo que tiene que ver con la iluminación PoE. Bueno, ¿qué es lo que principalmente nos está impulsando esta convergencia y que está fomentando mucho el tema de lo que tiene que ver con techo digital, edificio digital? Principalmente son los diferentes sistemas que nosotros vemos acá y que probablemente estamos en una convergencia desde hace mucho tiempo y que se ha ido dando naturalmente. Acá nosotros podemos ver, por ejemplo, que bueno, partimos con la red de datos inicialmente aproximadamente en el año 95, donde la infraestructura tenía que ver, digamos, para ese sistema. Luego pasamos a todo lo que tiene que ver telefonía. Acá si ustedes se fijan, ya hay una convergencia y la verdad que prácticamente cualquier proyecto que nosotros veamos siempre va a llevar datos y voz. Entonces ya está integrado lo que es la infraestructura a través de un cableado estructurado. Luego tenemos sistemas de cámaras, que es otra especialidad que en el último tiempo se ha estado integrando muy fuerte en los proyectos que nosotros manejamos. Y ahí vemos, por ejemplo, ya otros sistemas como BACnet, iluminación, aparece, ventilación, sensores. Bueno, iluminación es la que nos tiene, digamos, convocadas en esta sesión, pero ahí si ustedes se fijan, todos estos sistemas están llevándose hacia una convergencia. Principalmente, ¿qué nos permite esto? Poder tener una integración de todos los sistemas, poder hacer mucha gestión y desde la nube y analítica, y esto principalmente muy enfocado a la experiencia de las personas,
que era lo que mencionábamos inicialmente. Nosotros como Panduit estamos muy enfocados en saber cómo se está transformando el mercado, cómo se está comportando las personas, para nosotros también estar alineados a lo que el mercado está trabajando. Bueno, acá vemos los diferentes estándares de POE que hemos ido viendo cómo han ido evolucionando durante el tiempo. Vimos inicialmente un POE, que era cuando más o menos en el año 2003, donde entregábamos más o menos 13 watts en el dispositivo. Bien, y ahí solo energizábamos 2 pares. Actualmente hay mucho uso de PoE Plus, que es, digamos, el segundo ya protocolo de PoE, donde ya entregamos mayor energía al dispositivo. Y acá aparece, por ejemplo, ya el PoE Plus Plus, donde podemos entregar una energía de 70 watts aproximadamente. Y aparece también ahí un protocolo que es propietario de Cisco, también, que es otro protocolo de PoE. Entonces, la verdad que cada vez ha ido creciendo, digamos, la fuerza de PoE, se han ido aumentando la energía que se entrega en los dispositivos de acuerdo a cómo va avanzando el tiempo. Y esto también ha ido avanzando en que vayamos entregando energía a mayor cantidad de dispositivos. Por ejemplo, acá podemos ver cómo ha sido el crecimiento de lo que son los dispositivos PoE. Inicialmente, cuando hablábamos del PoE inicial, que entregábamos más o menos 15 watts, veíamos prácticamente muy pocos elementos, principalmente access point, que era lo que energizábamos. Y acá vemos, por ejemplo, ya con un PoE Plus, que empezamos a adicionar diferentes dispositivos, ya teléfonos, sistemas de cámaras, de alarmas. Y acá nosotros ya vemos más dispositivos aún, como kioscos de información, llamados de enfermera, puntos de ventas, etcétera. Actualmente nosotros, si vamos observando quizás en diferentes tiendas, vemos que muchos de estos dispositivos tienen un punto de energía y un punto de datos. Entonces, esa es un poco la transformación que vamos viendo con las diferentes especialidades. Y incluso si vemos ya al PoE que llega hasta 90 watts, ahí vemos ya más dispositivos aún que empezamos a integrar. Bien, entonces el crecimiento de dispositivos que se conectan a PoE es mucho, la verdad que vemos que hay un aumento significativo en este uso. Bueno, es por eso que el mercado ha ido cambiando. Eh, Acá quisimos meter solo la imagen de una de las soluciones que nosotros estamos trabajando alineadas a estos sistemas y que tiene que ver con este conector que es de terminación en campo, que sigue siendo RJ45 y es un nuevo, digamos, canal dentro de los canales permitidos a través del estándar. Este tiene el nombre de MPTL y lo que nos permite es hacer un cambio, digamos, en el canal tradicional donde teníamos cable, módulos y patchcore que conectábamos directamente hacia el dispositivo final. En este caso, la transformación va hacia poder conectar directamente hacia el dispositivo final. En este caso tenemos la imagen ahí de un access point, pero puede ser, por ejemplo, una iluminación, un punto de ventas, etcétera. ¿Cuál es la idea? Que podamos utilizar el mismo cable, digamos, que utilizamos que viene en bobinas, en caja, y terminarlos en una pieza que es tipo jack, pero que le adicionamos el plug. Y entonces podemos conectar directamente. Esta forma de conectar con este conector está ya aceptada en el estándar, puede ser certificada y tiene que ver con todo este nuevo concepto de la gran cantidad de dispositivos que estamos conectando, que deja solo de ser, digamos, los datos para usuarios, sino que son todo el complemento de edificios digitales. Bueno, esto es una terminación similar a terminar un módulo de bandwidth tipo TG, pero la verdad que acá se ahorran varios elementos, por ende hay un ahorro de dinero, de tiempo, y claramente nosotros aseguramos el desempeño del funcionamiento de este enlace que va a estar utilizando y energizando un dispositivo que es PoE. Bueno, y de acuerdo a lo anterior, hay varios conceptos que son muy importantes. Claramente, al nosotros estar energizando dispositivos a través de los cables de datos, nosotros estamos haciendo un aumento de temperatura. Y acá hay ya algunos documentos, por ejemplo, acá se menciona un TCB 184A. Estos son documentos donde ya se hacen pruebas a los distintos cables, bueno, y a las calidades de los cables con el desempeño de PoE. Bien, hay varias recomendaciones de acuerdo por ejemplo, a los tamaños de los mazos.
Bien, de acuerdo al uso de PoE, de acuerdo también al calibre de los cables, es el tamaño de mazos que nosotros vamos a recomendar para ser implementados y que tengan un buen desempeño en PoE. Eso, si ustedes quisieran más información de eso, nosotros tenemos eso detallado para poder entregarlo. Y también hay un punto importante, por ejemplo, acá mencionamos que los cables categoría 6A, que tienen un foil de aluminio, no se recalientan tanto. Y esto tiene que ver principalmente con el cable que nosotros mostramos acá, que tiene nuestra tecnología Matrix, que es un foil que tiene cortes hechos con láser que hacen que sea discontinuo, nos ayuda mucho al desempeño de la temperatura en los cables. Bien, entonces ahí la verdad que tenemos un muy buen desempeño y también el mensaje es que claramente si nosotros vamos a estar implementando sistemas que estén utilizando PoE, la infraestructura que va a estar conectando estos dispositivos tiene que estar acorde a lo que estamos instalando y con las consideraciones que los estándares y los diferentes, digamos, pruebas nos recomiendan realizar. Nosotros después podemos compartir esta información con quien la sienta necesaria para el trabajo que esté realizando. Bueno, eso era lo que nosotros íbamos a comentar de lo que tiene que ver con PoE y ahora le damos el control a Andrés Vicente de Igor para que complemente la presentación. Listo, Andrés, vemos tu presentación. Muchas gracias, Victoria, y bienvenidos todos al webinar de miércoles de soluciones. Bueno, muy interesante el tema que estamos conversando hoy en día. De parte de Igor, muy agradecidos por la asistencia. Comentarles un poco y la continuidad de lo que está conversando nuestra colega Victoria. Definitivamente hoy en día el Power over Ethernet es el driver más importante que ha existido en los últimos años para la energización de los dispositivos y ser posible todo este tema del IoT hoy en día. Entonces no olvidemos que desde hace muchos años está en nuestro mercado, pero ha ido evolucionando donde la capacidad de llevar energía a dispositivos va aumentando año a año y es lo que está creando toda esta convergencia de edificios digitales. Hablándoles un poco de lo que somos Igor, somos especialistas en una plataforma para edificios digitales. Nos enfocamos específicamente a lo que es la habilitación de iluminación a través de sistemas Power over Ethernet, donde una de nuestras características es no solamente la energización de los dispositivos, sino también una plataforma que puede integrar diferentes servicios y aplicaciones en miras de convertir los espacios más amigables y colectar data a través de esos puntos de conexión. ¿Qué es Igor y qué hacemos? Pues nacimos en el 2014 como una empresa pionera y líder en el tema de Power over Ethernet, enfocado inicialmente en la energización de lámparas LED, donde entendemos que una lámpara LED es un sistema, desde el punto de vista hoy en día, un poco deficiente. ¿Por qué digo eso? Porque las lámparas LED hoy en día son lámparas que conectamos a una red AC con múltiples cables y al final la lámpara LED termina con un driver, que es lo que conocemos, que lo que hace es una conversión de energía AC a DC para poder llevar la energía a la lámpara. Recordemos que las lámparas LED son de muy bajo voltaje, estamos hablando de lámparas de 20 watts, 30 watts, 40, 50 watts de entrada a una oficina. Entonces, cuando hacemos la analítica de entender la capacidad de energía que podemos llevar en Power over Ethernet hoy en día hasta 90 watts, pues hace mucho sentido eliminar el driver de la lámpara y por medio de un puerto de Power over Ethernet energizarla. Por supuesto, eso suena muy sencillo. La ventaja es la capacidad que tiene Igor hoy en día de convertir no solamente lámparas PoE, sino también cualquier lámpara que exista en el mercado LED, eliminando el driver y colocando lo que hablamos nosotros, un nodo PoE. Como les decía, hoy en día lo que son los elementos de la electricidad o lo que es la energización de las lámparas tiene ciertas problemáticas, ¿no? Nosotros los llamamos que son sistemas binarios. Cuando hablamos de sistemas binarios son sistemas on-off o por supuesto también de dimerización, pero al final no tienen ninguna inteligencia más que un sensor que te puede encender o apagar la lámpara.
La instalación también es un poco costosa porque, por supuesto, requiere múltiples cables, requiere mayor cantidad de energía y eso lo hace también poco flexible. Recordemos que cuando pasamos al modelo IP, al modelo de networking, los sistemas se vuelven de bajo voltaje, plug and play, por lo tanto nos empieza también a generar ventajas de lo que es mantenimiento, lo que es adiciones, cambios y movimientos, sin tener que preocuparnos por una red eléctrica de alto voltaje, causando riesgos también y gastos operativos en el mantenimiento. La oportunidad que generamos, y esta imagen pues me gusta mucho resaltarla, esto es un poco como lo que hablamos de ciencia ficción hoy en día, ¿no? Cómo los sistemas hoy en día tienen la capacidad, como hablaban en las películas en los años 90, de lo que es la capacidad de analizar y adaptarse. Eso es lo que busca hoy en día la digitalización de los sistemas, que las lámparas empiecen a colectar data a través de los sensores, puedan hacer analítica y también puedan adaptarse a los ambientes o sistemas dependiendo de lo que está buscando la persona o dependiendo del clima, cantidad de personas, temperaturas, etc. Eso lo vuelve un sistema, como decimos, una lámpara inteligente. La respuesta, por supuesto, es el Power over Ethernet, como se los he comentado, ¿no? El Power over Ethernet, uno de los drivers más importantes en el IoT. Esto es una gran cantidad de dispositivos que hoy conectamos con una facilidad de poder llevar energía, datos y colectar datos al mismo tiempo a través de un par trenzado, lo que conocemos UTP, en varias categorías dependiendo de la energía que vamos a llevar. ¿Qué hace Igor? Al final de cuentas, no solamente somos una compañía que alimentamos o encendemos lámparas, al final somos también una plataforma de edificios digitales. Lo que buscamos es tener una tecnología convergente para crear espacios y experiencias para las fuerzas de trabajo o habitantes. Somos también, lo que buscamos es este elemento disruptivo que hay hoy en día de la capacidad de utilizar las lámparas. La iluminación artificial está implícita en nuestra vida casi que desde que nosotros tenemos memoria, ¿no? Todos nuestros edificios están hoy conectados mediante lámparas, iluminación artificial, sensores. Muchos están migrando, como lo mostraba nuestra colega Victoria, a iluminación LED. Pues es una gran oportunidad también de utilizar la lámpara como también un elemento colector de información de datos, ya que está implícito dentro de nuestros edificios. Por supuesto, eso al final lo que buscamos es crear un edificio inteligente y muy enfocado a lo que se habla hoy en día del Internet de las cosas. Por supuesto, el Power over Ethernet ya lo conocemos, es la capacidad de transmitir energía a través de un cable UTP. Hay muchos tipos de Power over Ethernet. Por supuesto, en el tema de iluminación, los protocolos que están tomando más fuerza son el de 60 y 90 watts. Las razones es porque te está dando la capacidad de manejar múltiples lámparas y por supuesto no te va a limitar la capacidad de poderla energizar. Muy pocas veces vas a encontrar una lámpara mayor a 90 watts dentro de una oficina. Por lo tanto, eso da la capacidad de que a través de un elemento de energía, como es un switch PoE, tengas la capacidad de energizarlas. Esta imagen es una de las que más me gusta mostrar porque esto es lo que tenemos hoy en día y la propuesta que está presentando Igor, ¿no? Los elementos de iluminación, ya sean inclusive con controles de iluminación tradicionales, son elementos complejos, costosos, que requieren, por supuesto, tableros eléctricos, múltiples cables de alimentación, controladores de iluminación si le quieres agregar un poco de inteligencia, sensores, cables propietarios, servidores dedicados, y eso lo vuelve complejo y muchas veces propietario. En la otra imagen, la propuesta es muy simple, ¿no? Es tomar lo que llamamos un elemento PoE o un switch PoE, que sería el reemplazo al tablero eléctrico tradicional, porque ahora se sería nuestra fuente de energía. Un cable 5E, 6, 6A, dependiendo, por supuesto, de la energía que se está buscando. La recomendación sería 6A, por supuesto. Sensores, que la gran ventaja de Igor, estamos hablando de los sensores que todos conocemos. No es un sensor PoE, no es un sensor especial. Son sensores que hemos comprado toda la vida en nuestros almacenes.
Sensores de temperatura, sensores de presencia, de movimiento, de iluminación. Y otra característica de nuestro nodo es, puede tomar cualquier lámpara LED del mercado y convertirla a PoE. No es necesario tener una lámpara PoE fabricada desde el inicio. Podemos tomar cualquier lámpara, retirar el driver, colocar nuestro nodo y empezar a energizarla. Lo cual genera una gran ventaja porque esto puede aplicar también no solamente para edificios nuevos, sino también podemos ir al brownfield, a lo que son retrofits en proyectos ya instalados. Y en el caso del apagador o el wall switch es lo mismo, ¿no? El mismo apagador tradicional que conocemos lo podemos conectar a nuestro nodo y convertirlo en ejecutador de lo que es apagados, encendidos, escenas, etcétera. Y agregando una capa adicional, por supuesto, una gestión vía web, donde puedes controlar desde un teléfono, un tablet o una computadora también el comportamiento de la lámpara. ¿Cuáles son las ventajas de esto? Pues por supuesto, al transformar la lámpara en un colector de data, empiezas a tener muchos ahorros. Por supuesto, en instalación vas a tener grandes ahorros porque no requieres grandes cantidades de mano de obra. El tiempo es mucho más rápido tirar un punto de red que estar tirando múltiples cables. En mantenimientos, no te tienes que preocupar por el alto voltaje porque estamos hablando de bajo voltaje. Y por supuesto, el ahorro de energía a nivel de iluminación anda arriba del 85%. Como lo hablaba, son sistemas simples, plug and play. Son sistemas donde al final, cuando empiezas a conectar sensores, lo conviertes en un colector de data y lo llevas a un software de analytics donde empieza también a hacer la gestión del edificio. ¿Cómo funciona la tecnología? Al final estamos hablando de un edificio con un software de gestión, el nodo que vemos al centro. Aquí le quitamos la tapa para que puedan ver cómo es el nodo construido. Y al otro extremo estamos hablando de una lámpara LED o un dispositivo IP para energizarse. Los nodos que tiene Igor son de múltiples características. Tenemos nodos simples, daisy chain, tenemos algunos también para seguridad, que quiere decir para lámparas de emergencia. ¿Y por qué existen nodos simples y daisy chain? Es muy sencillo, ¿no? Si vemos el nodo tiene un puerto que dice PoE, al otro extremo dice Igor. Si tú tienes una lámpara de 10 watts y tienes una sala que va a tener 4 lámparas, tú podrías sacar desde un solo puerto la alimentación a esas 4 lámparas, conectándolo en daisy chain o en cascada. Al final de cuentas, también se va a comportar nuestro switch como un tablero y lo vemos como un presupuesto. Si mi puerto da 60 watts y tengo 2 lámparas de 20 watts, voy a poder alimentar desde un solo puerto las 2 lámparas. Eso se hace para optimizar el diseño y optimizar, por supuesto, la capacidad y número de puertos en la oficina para poder ser eficiente en un diseño. Esta imagen también bien interesante porque los que estamos en el mundo de TI vemos que esta imagen no es nada compleja y es algo de nuestro día a día. Si retiráramos el nodo y la lámpara, al final podría ser cualquier dispositivo IoT que conectamos, ¿verdad? Un access point, una cámara. Al final requiere todos estos elementos para energizarse en un sistema PoE, ¿no? Nuestra UPS de backup, nuestro gateway, nuestro sistema de enrutamiento, por supuesto, nuestro tablero de energización, en este caso nuestro switch PoE, el nodo que convierte a poder energizar la lámpara, todo corriendo a través de la red. Igor tiene una capacidad, como lo vemos acá, somos el primer sistema patentizado a nivel mundial a nivel de seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Le da una garantía de una continuidad de negocio donde garantiza que el sistema no va a fallar y por supuesto también da la capacidad de trabajar también para sistemas de iluminación de emergencia. La plataforma es una plataforma muy amigable de utilizar, donde tú puedes tener la manera de controlar tus dispositivos. Al final tú puedes generar espacios, puedes generar acciones, horarios de trabajo, puedes saber los dispositivos, qué dispositivos tienes conectados, cuántos están en línea, cuántos no, cuánto tiempo estuvieron encendidos, cuánto tiempo estuvieron apagados. Cada lámpara va a quedar con una dirección MAC.
por lo tanto yo voy a tener un mapeo completo de dónde está cada lámpara de ubicado. Podemos empezar a colectar data desde el inicio. Sabemos que una lámpara LED tiene 50.000 horas de vida, por ejemplo. ¿Cómo sabemos cuántas horas estuvo encendida? ¿Cuántas horas estuvo apagada? Con sistemas como estos ya empezamos a tener información diaria, semanal, mensual, de cuántas veces se encendió la lámpara, cuántas horas estuvo encendido, o hacer programaciones para hacer horarios de trabajo, para hacer políticas en el caso de apagados y encendidos automáticos o escenas programadas. Como lo vemos acá, el dispositivo le hace un descubrimiento y te muestra cuántos dimmers tienes conectados, por ejemplo, cuántas lámparas, cuántos sensores, de qué tipo de sensor, si son de temperatura, de movimiento, y la data empieza a correr a través del sistema y luego llega al software de Analytics. Uno de los temas interesantes también, uno puede manejar desde la plataforma múltiples proyectos, múltiples clientes, dependiendo del cliente lo que quiera manejar. Puede ser un campus de universidad, un corporativo que tenga varios sitios en varios países o en varias zonas del país. Puede tener también la gestión de cada uno de los proyectos de manera individual o manejarlo en una sola plataforma, que es lo que busca hoy en día la gente, la convergencia de un sistema. Donde empezamos a hacer el analytics, empiezan a hacer las partes interesantes. Podemos tener pues muchísimas aplicaciones hoy en día, como esta plataforma que te puede indicar de acuerdo al consumo de kilowatt hora por país, lo metes en el sistema y el sistema te empieza a hacer un cálculo de acuerdo al consumo, las horas que estuvo encendido y empiezas a desgranularizar la información, ¿no? Puedes tener información customizada por día, por semana, por mes, por trimestre, por año y puedes también saber el comportamiento de los espacios. Cuánto está consumiendo los lobbies, los baños, un centro de datos a nivel de iluminación, una oficina, y empezar a tomar decisiones en tiempo real de acuerdo a la optimización de este tipo de información. El gateway también tiene un software que le llamamos API, lo cual es bien interesante porque podemos integrar dispositivos terceros. Al final de cuentas, al ser una plataforma IoT, podemos integrar BMS o diferentes sistemas de terceros. Este sistema habla BANnet TCP/IP, Modbus TCP/IP, IP puro, por supuesto. Por lo tanto, también él puede ser parte de otros sistemas de gestión del edificio, que es lo que busca el cliente, tener una plataforma completa de administración dentro de su edificio. El sistema, como les digo, es muy seguro, es fácil de integrar. Y una de las partes que más buscamos es que sea agnóstico o protocolos abiertos. Mucho de lo que buscamos es esa parte, que el cliente no quede atrapado en un protocolo propietario o en una solución cerrada. Por eso es que en el caso de Igor trabajamos con cualquier tipo de en el sistema PoE, cualquier tipo de switch que pueda enviar la energía puede funcionar. Cualquier lámpara que sea LED que no supere los 90 watts, porque es el protocolo que existe hasta hoy en día, puede funcionar, y cualquier apagador o sensor de bajo voltaje puede funcionar también. Al final empezás a tener también muchas ventajas al integrar sistemas como el aire acondicionado, como diferentes temas dentro del edificio, para por supuesto también empezar a generar ahorros de enfriamiento, ahorros de temperatura y por supuesto empezar a reducir la huella de carbono, que es bien importante. Un pequeño repaso también, por supuesto. El foco más importante para nosotros son los dos protocolos que están en verde, que es el de 60 watts y 90 watts. Eso es bastante, pues, energía para una lámpara LED hoy en día. La gran ventaja, como les digo, al final el PV debemos hacerlo con un presupuesto. ¿Cuántas lámparas voy a conectar? ¿Cuál es el consumo de cada lámpara? Y ahí puedo tomar la decisión de cuántos switches o de qué tipo voy a comprar. De hecho, hoy en día los switches de Digital Building, que llaman hoy en día, muchas veces los están vendiendo de una manera diferente. Por ejemplo, si ustedes van a una compañía como Cisco, tiene productos como por ejemplo el Cisco Digital Building Switch de 8 puertos, que al final te dicen que es un switch de 480 watts. Cuando agarras 480 watts, lo divides entre 8, lo que te da son 60 watts por puerto.
Entonces, es como más o menos empieza uno a pensar ahora de manera diferente. La manera de mirar el switch, al final es una fuente de energía con un presupuesto y empezamos a hacer nuestro diseño adecuado para nuestra oficina. El sistema ya va a ser simple, por supuesto, corre sobre una plataforma IP, lo cual es algo ya muy natural para nuestros clientes y está hecho y está preparado para el futuro, porque va a ser adaptable a diferentes sistemas. Y cuando digo esto es, conforme va creciendo el mundo de los sensores, como va creciendo el mundo de los dispositivos IoT, la plataforma también se puede ir adaptando. Uno de los ejemplos más importantes es que hoy ya salió, por ejemplo, un sensor de impactos de bala. Empezó en Estados Unidos el tema, con el tema de desgraciadamente, los eventos que han pasado en escuelas y en retails. Eso es un sensor que tiene un algoritmo que si hay un impacto de bala, él inmediatamente, a través de la lámpara, generaría una alarma y como la lámpara tiene una dirección IP y una dirección MAC, podría detectar exactamente dónde salió el impacto de bala y generar un protocolo de seguridad si estuviera también conectado el sistema de seguridad al sistema. Y empezamos a entender las aplicaciones que existen hoy en día en IoT en los edificios. Lo que buscan hoy en día los clientes, por supuesto, y la gestión, la facilidad, reducir gastos operativos. Tener sistemas hoy standalone es un poco complejo para los clientes, la iluminación en un sistema, lámpara en otro sistema. Lo que buscamos al final es una plataforma inteligente de integración, donde ya la lámpara también está integrada, el teléfono, nuestros access points, nuestros sistemas de seguridad, aire acondicionado, con la gran ventaja, como les digo, que hoy los protocolos están migrando a estos grandes sistemas como los BACnet, TCP/IP Modbus y TCP/IP puro, hacen que los sistemas sean gestionables y adaptables a una sola plataforma. Igor al final se puede conectar con un sistema donde colecta la data, un software de automatización, un sistema de colección o de enviar energía como lo es el switch PoE y al final pues nuestros usuarios o puntos de red serían lámparas, sensores y apagadores, por supuesto. Una de las ventajas, el sistema es completamente escalable, puedes tener múltiples edificios, múltiples espacios y al final genera muchísimas ventajas en lo que es calidad de servicio, en lo que es ahorro de energía y por supuesto una red robusta integrada. El sistema te puede generar muchísimos ahorros de costos de energía porque al final puedes tener múltiples nodos y múltiples formas de conectar. Es muy sencillo de instalar. Los que trabajamos en redes no va a ser nada complejo. Un switch en un cuarto de comunicaciones o distribuido a través del edificio, tirar un punto de red, que estamos acostumbrados todos a esto, y lo que va a cambiar es lo que vamos a energizar o conectar, ¿no? Pero ya no va a ser una cámara, ya no va a ser un control de acceso, ya no va a ser una computadora, va a ser la lámpara también integrada al sistema, ¿no? Por lo tanto, también te da la capacidad de expansiones futuras y, por supuesto, empiezan los ahorros de energía dentro de las habitaciones de los clientes. Grandes ahorros de energía, como les digo, muy sencillo de instalar, operar. Es una plataforma abierta, lo cual nos genera una confianza de no quedar atrapado, como les digo, en sistemas propietarios. Eso es uno de los problemas que están habiendo en algunos sistemas de iluminación PoE que existen de otros fabricantes o la iluminación de controles de iluminación analógica, se podrían decir. Son sistemas muchas veces muy propietarios en el cual el cliente queda atrapado en un sistema en el cual no puede buscar otras opciones. Vamos a ver un poquito la diferencia que podemos hacer en cuanto a ahorros, en cuanto a la salud, en cuanto a la analytics que podemos hacer. ¿Cómo podemos incrementar ahorros en una oficina? Por supuesto, evitamos lo que es el despilfarro de energía a través de sensores que puedan detectar si una sala está ocupada o no. Se enciende o se apaga automáticamente. Un sensor de iluminación que pueda medir la cantidad de iluminación que hay en el exterior versus el interior y adapte los lúmenes necesarios para que la fuerza de trabajo pueda trabajar. Personalizar espacios donde podemos, obviamente, la luz LED tiene una característica, como lo mencionó Victoria, que puede cambiar de temperatura y color
se comporta como la luz del sol. Esto se llama iluminación humana céntrica y se ha demostrado que puede cambiar el comportamiento y el confort de las personas. Y empiezan a haber aplicaciones hoy en día en educación, en oficinas y en hospitales. La ocupación la podemos saber a través de sensores y empiezan a haber aplicaciones. Podría tener mapas de calor para saber cuáles son los lugares donde hay más tránsito de personas, en cuáles lugares no están siendo ocupados constantemente, o saber si un espacio está ocupado o no, como lo mencionaban anteriormente, como para reservar una sala, en el caso de una aplicación de salas de reuniones, no tener que desplazarse al sitio, sino con una aplicación, el sensor te dice si la sala está ocupada y tú podrías reservarla o no. Este es uno de los ejemplos de lo que hacemos con lo que son los sensores. Poder tener mapas de calor para saber la utilización de los espacios. Esta analítica hoy en día es muy importante, ¿no? Oficinas donde los clientes podrían sentir que el espacio no es suficiente y necesitan crecer. Con una analítica como esta se podrían dar cuenta que quizás no es que el espacio o no es que no caben, sino es que está mal utilizado y podrían optimizar. Dos, en un retail podríamos saber cuáles son los pasillos de mayor utilización y esa información es valiosísima para las empresas o supermercados porque esos espacios se vuelven dinero. Podrían saber en cuáles pasillos la gente transita más, cuál es el comportamiento de las personas en los supermercados o tiendas y podrían empezar a aplicar promociones o vender espacios a los diferentes vendors, que es lo que hacen mucho hoy en día empresas de retail o supermercados. Por supuesto, podríamos localizar personas y también se vuelve un sistema de seguridad. Un poco de la productividad, como les decía, la iluminación humana céntrica tiene la capacidad de que la luz puede cambiar de color y temperatura. En una escuela, colegio, yo podría programar para que la lámpara en la mañana esté blanca y brillante para que los estudiantes estén activos y despiertos. Y si entraran en un modo de estrés, podría llevarlo a que la lámpara se ponga un poco más caliente y amarilla para relajarlos, por ejemplo, con un modo taller, un modo examen. Eso también se puede hacer en las oficinas y se está usando mucho en los hospitales también. Generar pulsos de luz también para mitigar el ruido en lugares, o como lo mencionaban anteriormente, en hospitales se están aplicando para lo que llaman códigos azules del llamado de emergencia en lo que es emergencias, en lo que es salas de cirugías o cuidados intensivos. Como les decía al final, una de las aplicaciones más genéricas que estamos teniendo en los últimos años acá con la parte de Igor es conferencias, la habilitación de espacio en salas de conferencias, saber si está ocupado o no para reservarla, customizar la iluminación en los espacios de retail, por supuesto, y comportamiento de las personas, lo que es también utilizándolo para lámparas de emergencia. Uno de los mayores defectos que existen en las lámparas de emergencias es que están ubicadas en espacios fijos. ¿Qué les parece conectar las lámparas LED, convertirlas en lámparas de emergencia? Pero ¿qué pasa si están conectados a sensores y hay un incendio y tenemos un sensor de humo? La lámpara nos podría guiar más bien cuál es realmente el lugar por donde debo evacuar y no solamente guiarme por lo que ya está establecido en un edificio. Entonces empezamos a entender muchas aplicaciones que podríamos tener hoy en día gracias a que la lámpara se vuelve un colector de información. Agradecerles de mi parte. Aquí les cedo la palabra al equipo de Panduit, a nuestra compañera, por supuesto, nos va a hablar ahora Heidi. No sé si tienen preguntas y respuestas y agradecerles el tiempo de mi parte. Eso sería todo. Muchísimas gracias. ¿Me ayudas a poner sus datos para que puedan contactarlos en caso de que surja alguna otra duda? Voy a dar Correcto. lectura a las preguntas que tenemos ahorita en nuestro panel. La primera pregunta es, eh, ¿y qué hay del uso de Wi-Fi en la iluminación u otros dispositivos? ¿Sería más económico para algunos dispositivos? Bueno, si me preguntan, quizás pueden, no sé si están hablando del Li-Fi. El Li-Fi es una tendencia a enviar, por supuesto, internet a través de la lámpara, la iluminación. El Li-Fi, el tema es que funciona como un Bluetooth. Funciona mientras el dispositivo esté debajo de la lámpara. El Li-Fi no va a reemplazar el Wi-Fi. Podría ser un complemento, pero no va a ser el reemplazo de las redes inalámbricas. Quizás
en otras gestiones que si preguntan que si la lámpara podría ir también integrada con un access point. Sí, hay fabricantes que ya están teniendo alianzas con Cisco u otras marcas donde la lámpara ya viene con un access point preintegrado. Entonces, desde el mismo puerto se gestionan las dos. Pero si hablan de Li-Fi, no va a ser un reemplazo, va a ser un complemento, porque solo da internet si estás debajo de la lámpara la cobertura. Nos preguntan bajo qué norma se rige la instalación de cableado e iluminación PoE. Eso es muy buena pregunta. Esto empezó en Estados Unidos, el código eléctrico empezó a tener un conflicto. Poniéndolo en palabras normales, las primeras inspecciones que empezaron a ver en Estados Unidos, llegaba un ingeniero y decía, ¿por qué un ingeniero en telecomunicaciones está haciendo la iluminación si es un sistema eléctrico y según la ley en muchos países no es permitido? Al final la respuesta era, es que no estoy conectando la lámpara a una red eléctrica, la estoy conectando a una red de datos. Entonces, el código eléctrico, el NEC 2017, ya ha hecho cambios importantes e inclusive recordemos que los protocolos de Power over Ethernet también arriba de 71 watts ya son regulados por el código eléctrico. Entonces, ya eso está totalmente regulado y aceptado. Por algo estos sistemas inclusive tienen certificaciones UL. Nos preguntan, por lo que veo están considerando el foil como un disipador de calor. Bueno, mira, inicialmente el foil fue considerado para el uso del alien crosstalk, este efecto que se producía al trabajar una categoría 6A y el ruido que yo iba a producir entre los pares, pero después en las pruebas que se hicieron con PoE se detectó también que también tenía un muy buen comportamiento con el tema de la temperatura y con la transmisión de PoE a través de los pares de cobre. Entonces tiene como una doble función principalmente. Este foil que hay que recalcar que es discontinuo, no es un cable blindado, sino que es un foil que trae unos cortes con láser que por ende sigue siendo UTP y no necesito aterrizarlo ni tener elementos blindados para la implementación. Nos preguntan, ¿existe alguna calculadora para evaluar el beneficio en función del tiempo respecto a la inversión de infraestructura? Andrés, yo no sé si ustedes han tenido algunos casos de, por ejemplo, calcular una implementación LED tradicional versus una LED PoE con el sistema de Igor. Sí, de hecho, hemos hecho ya implementaciones bien interesantes. De hecho, hace poco, acá en Costa Rica, Vixi nos dio un reconocimiento sobre un proyecto como el proyecto más innovador del 2019. ¿Y qué sucede? Hemos hecho análisis, por supuesto. Esa es una de las primeras preguntas. Yo lo veo, lo primero que yo le trato de aclarar al cliente es, si lo que quieres es un sistema de iluminación para apagar y encender luces, vas a invertir en un sistema IoT para solamente apagar y encender luces, pues quizás no es el enfoque, ¿no? Debemos entender que este tipo de iluminación también, aparte de ser la gestión de la iluminación, es un colector de data. Ese es el primer punto, ¿no? Entonces, yo siempre me acerco a los clientes a decirles, esto no es un sistema de iluminación, es un sistema de colección de información a través de la lámpara y por supuesto se gestiona. Ahora, a nivel de costos hemos hecho análisis. Por supuesto, si es un sistema retrofit, el cliente ya invirtió en cables eléctricos y tableros, pues por supuesto para el cliente el retorno de inversión es más lento. Si es un proyecto que empieza de cero en diseño, hemos hecho análisis de el costo de una iluminación tradicional versus una iluminación con Igor y no ha sido más de un 10% de diferencia. Por lo tanto, no le vemos un impacto tan fuerte al cliente y le vemos un beneficio muy amplio. Nos preguntan, ¿a qué voltaje operan las lámparas? Nos dice aquí, solo se mencionó la potencia en watts. Sí, son DC, trabajan con 48 y 24 voltios, por lo tanto los switches le hacen el autosensing y lo energiza. DC, ¿verdad? Por supuesto. ¿Qué aspectos de seguridad se incluyen y cómo se administra esta seguridad? Pues a nivel de seguridad, pues lo vemos en muchos estilos. Ejemplos que pongo, un cliente me decía, oye, ¿qué pasa si el sistema falla? Mi respuesta fue muy
muy enfática en el sentido de que, bueno, llevamos más de 10 años de tener telefonía IP en nuestros edificios y cuántas veces te quedas sin teléfono. Eso va mucho enfocado a un diseño eficiente de una red, por supuesto, un sistema de backup de UPS, pero a nivel de seguridad, si el sistema llegara a tener una falla, por supuesto las lámparas quedan funcionando como on-off y como esto está conectado a la nube, tiene un recovery para manejarlo sin problema. Y también, como miraron, tiene una certificación UL, lo cual hace pruebas que certifica que el producto es robusto a nivel de seguridad y, por supuesto, le va a generar continuidad de negocio al cliente. En caso de un hotel, la iluminación PoE, ¿solo su aplicación está para usarse en áreas generales o comunes del edificio o cómo podríamos utilizarlo? Es muy buena pregunta. Uno de los casos más exitosos de Igor es en Europa. Están haciendo 18 hoteles en Holanda y en California también han trabajado en Las Vegas. No, definitivamente no solo pasillos, lo están usando en habitaciones. Y como les decía, como Igor también tiene partners de integración, en algunos casos están haciendo cuartos digitales. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el cuarto está energizado a través de PoE. Los televisores, lo que son los controles de acceso de lo que es la habitación, la lámpara, generando experiencias a los clientes. Entonces, la aplicación va también dentro de habitaciones y confort de las personas también. Nos preguntan si las lámparas pueden ser dimeables. Otra excelente pregunta. Lo que hace dimeable una lámpara es el driver. Todas las lámparas LED son dimeables. Como le quitamos el driver nosotros a la lámpara y le ponemos un driver de Igor, la lámpara se vuelve dimeable sin importar que cuando la compren diga que no es dimeable, porque lo que la hace dimeable es el driver. Recordemos que el driver que tiene la lámpara es el cerebro. Nos preguntan, normalmente se disminuyen los costos de mano de obra, sin embargo, se suben los costos por licencias y programas para su manejo. ¿En qué afectan los costos en este nuevo modelo? Va a depender de los fabricantes. En nuestro caso, nuestro licenciamiento, como les digo, va incluido dentro de ese análisis del costo al cliente, lo cual no lo vuelve, pues en nuestro caso, costoso. En el caso de Igor, las licencias son de 100 lámparas, 500 lámparas, 1000 lámparas, 5000 lámparas o hacia arriba. Entonces, son paquetes muy atractivos donde también, como digo, en el software, entiendo la pregunta, a veces hay muchos costos ocultos. Es muy transparente en nuestro caso. ¿Cuántas lámparas puedo conectar en un mismo nodo? Va a depender, como les decía, si tengo un switch que tiene 60 watts de capacidad al puerto y tengo dos lámparas de 20 watts, podría energizarlas desde el mismo puerto. Si tengo 60 watts en el puerto y voy a conectar una lámpara de 50 watts, solo podría utilizar un puerto para energizarla. Entonces, al final, como decía al inicio, es como un presupuesto, ¿no? Hay pues lámparas de LED de 5 watts, 10 watts, 12 watts, 20 watts, 24. Va a perder del fabricante, entonces de ahí va a variar el tipo de nodo que voy a usar. Lo mismo con las lámparas RGB, que son que pueden cambiar de color o temperatura. Ahí sí debes verificar que sea luz blanca o luz amarilla o existen las RGB que tienen 4 canales. Los nodos pueden trabajar con dispositivos adicionales, como por ejemplo los extensores PoE. En este momento no, pero lo que se puede agregar, como les decía, es los sensores se conectan al nodo, los wall switch o los placas de pared se pegan al nodo también. Y hoy en día hay un nodo nuevo de 90 watts que lo que tiene la capacidad es de colocarle sistemas RC232 USB y hay unas aplicaciones que le están colocando los beacons, que son un sistema de rastreo por Bluetooth para lo que es rastreo de activos en lo que es bodegas, en lo que es hospitales. Entonces, cada vez más van saliendo aplicaciones a los nodos. Una misma persona nos pregunta, ¿cuáles serían las características del servidor en el que residiría el software? Si hay una aplicación para móviles y si la plataforma es la nube.
La respuesta es sí. A nivel del servidor, pues al final no es una appliance que vendemos nosotros. Se les puede dar las características del servidor tradicional, por supuesto, con la memoria RAM que se necesita, con las características. Se puede virtualizar el servidor si el cliente ya lo tiene o comprar un servidor por separado. En el caso de la nube, sí, por supuesto, tenemos un sistema de gestión en la nube, por supuesto. Inclusive Igor tiene un tema de que puede vender el servicio de backup en la nube de Igor para lo que es programaciones y sistemas. Entonces no habría problema con eso. Nos preguntan, ¿la plataforma es posible montarla en un servidor en la nube tanto para uno administrarlo como para darle acceso al cliente y que pueda ver sus informes? Sin ningún problema. Hay varias gestiones. Por supuesto, se administra en la nube sin problema. La otra también le pueden dar gestión al cliente o políticas, donde el cliente puede hacer cambios mínimos y le pueden dar acceso a ser administrador o simplemente usuario. Una plataforma totalmente digital para ese tipo de aplicaciones. Y ahora que preguntaron también si hay aplicaciones para móviles, por supuesto, también uno puede convertir su móvil, su tablet o su computadora para poder apagar, encender lámparas en un sitio. ¿El software Igor es compatible a nivel de comunicación con el software Opera? Desconozco el software Opera, pero la persona que hizo la consulta nos lo puede enviar. Tenemos un departamento de ingeniería que se encarga de los APIs y valida la integración. Si el protocolo habla TCP/IP, pues probablemente no habría ningún problema, si no habría que buscarle alguna interfase de lo que es interacción. Una misma persona nos pregunta, ¿cómo puede la iluminación puede facilitar la instalación? Si Igor tendría potencializada para integrar objetos Li-Fi y si hacer lámpara o algo más que un colector. Sí, bueno, en el caso de si la lámpara fuera Li-Fi, ahí sí tendríamos que buscar una lámpara que tenga esa capacidad. Por supuesto, eso no lo puede hacer una lámpara tradicional que conseguimos en nuestros mercados. Ahorita hay muy pocas fabricantes que están sacando lámparas Li-Fi, pero las hay. Y al final eso lo vuelve completamente compatible con nuestra plataforma y puede funcionar, ¿no? Nos preguntan, ¿podría integrarse el sistema contra incendio? Sin ningún problema. Así como se integran BMS, sistemas de alarma, sistemas de cámaras de seguridad, se podría integrar el sistema de incendio y por supuesto también en sistemas de incendio los sensores de humo, etcétera, ¿no? ¿Las lámparas se cablearían siempre en estrella? Se cablearía en estrella si el presupuesto de la lámpara pues da para solo conectar una. Pero como les decía, si las lámparas son de poco voltaje y wattaje, como decimos, 20, 10 watts, yo podría de un solo puerto conectar en cascada hasta agotar la capacidad de energía que pueda dar el puerto. Como les decía, si tiene 60 watts, yo podría conectar 5 lámparas de 10 watts en cascada y ahí no sería una estrella. Nos consultan, ¿cómo solucionan el tema de cantidad de switch que se necesitaría para poder tener la iluminación en PoE+, además de las limitantes en watts que daría un switch? Pues eso va variando la tecnología, como les digo, cuando uno va buscando el proyecto o el diseño, lo que busca, por supuesto, en un sistema de iluminación, primero se hace un estudio de lumens, ¿verdad? Después muchas veces, y ahí entran muchos aristas, entra también a veces la arquitectura, donde definen un tipo de lámpara de acuerdo al espacio. De ahí lo que nosotros buscamos muchas veces es, si ya el cliente tiene la lámpara, validamos si se puede energizar o se la podemos recomendar sin problema. Luego de ahí se empieza a hacer como un presupuesto, ¿no? ¿Cuántas lámparas se van a ocupar en cierto espacio? ¿Cuántos puertos de switch voy a necesitar? Y de ahí empiezo a hacer mi cálculo, igual como lo hacemos en un sistema de iluminación tradicional. Hacemos nuestros cálculos de carga, de energía para saber el tablero, los amperajes. En este caso lo hacemos simplemente a nivel de switches y presupuesto de PoE.
Nos pregunta, ¿se puede interpretar que se integra a una plataforma de gestión BAC? Véase, sí, bueno, si están hablando de Bagnet o lo que es BMS, sí, no hay ningún problema. Ya hemos hecho integraciones con varios sistemas de lo que es BMS, que hablan Bagnet sin problema. Inclusive hemos logrado rescatar sistemas anteriores. Hubo una marca que pues estuvo muchos años vendiendo sistemas PoE y desapareció. Hoy en día también hemos rescatado esos sistemas de otros clientes que tenían instalados y también nos hemos adaptado a sistemas tradicionales de iluminación de otros vendors, ¿no? En el tema de protecciones, si se conecta directamente al switch PoE, ¿cómo se deben de implementar las protecciones? No debería ni haber ningún problema, ¿no? El nodo tiene la capacidad de la inteligencia de saber cuánta energía necesita la lámpara y cuánta energía está enviando el puerto, ¿no? Por lo tanto, no se necesita adicionar ningún sistema de protección. El sistema de protección debería ir más bien en la parte de atrás, como lo vimos en la imagen, pues por supuesto un respaldo de UPS y generador para que la energía del edificio pues no tenga problema, al igual como cualquier dispositivo IoT o que tenemos energizado en nuestros edificios, ¿no? Nos pregunta, ¿está aprobada por la NFPA esta solución como sistema para desalojar edificios en caso de fuego? Esa parte no lo estoy seguro, pero lo puedo validar. Lo que sí ya estamos validados, como les decíamos, era como huele a nivel de seguridad. Yo imaginaría que sí, pero no me aventuraría a darles una respuesta ahorita. Les puedo conseguir esa respuesta pues posterior. Nos pregunta, ¿se utiliza cableado tipo plenum? Solamente si el ambiente es plenum, como el código lo exige. Si el ambiente es plenum y va expuesto sobre una canasta y el aire acondicionado tiene pues retornos, pues se recomienda un cable plenum. Si no, pues pueden usar un cable con una chaqueta que requiere el estándar, ya sea CMR, LSZH, dependiendo del código del país. Nos preguntan si las luminarias PoE cuentan con certificación ANSE. ANSE, las luminarias, va a depender de la marca de la luminaria, ¿no? En el caso de hay países que piden que sean UL, en otros casos piden que sean con ciertas certificaciones, pero eso va a depender de la marca de la lámpara y recordemos que en iluminación creo que es uno de los mercados más variados que existen en el mundo, ¿no? Hay miles de marcas de lámparas, entonces va a variar, depende del cliente si quiere que esté certificada o no la lámpara o también el costo de ella, ¿no? ¿El gateway de Igor se puede usar para varios sitios del mismo cliente o es por sitio? Se puede usar para varios sitios, no hay ningún problema. Al final se hace mediante una configuración de red, ya sea si quieren hacer sus VLANs o si quieren hacer su integración, no hay ningún problema, pero solo se requiere un gateway. La distancia máxima de interconexión de puerto en switch a sensor Igor es de 100 metros, nos pregunta. Sí, como estamos contemplando, pues también dentro de edificios en este momento, pues se considera pues el mismo estándar de manejar los 100 metros. Sí hemos hecho algunas pruebas ya interesantes, por ejemplo, encontramos unas lámparas para parqueos de exterior de 70 watts y por la distancia, pues que era muy amplia, pues hicimos pruebas con los, por ejemplo, los PO Extender de Panduit que pueden ir a 600 metros y no hubo ningún problema. Pero por supuesto lo ideal se busca es mantener los 100 metros. Si hubiera algunos casos, se podría hacer esa aplicación. Nos preguntan cómo se resuelve la caída de tensión que se incrementa al ser un data center. ¿Ya existe una limitante en distancia? No tenemos ningún problema en distancia. Tenemos lámparas energizadas sin ningún problema. La caída del voltaje no nos ha afectado. Y si hubiera una pequeña caída, la lámpara visualmente no se ve, no se oscurece, no parpadea, no tiene ningún problema.
El módulo convertidor para tableros eléctricos, ¿ustedes lo distribuyen? ¿Y en qué capacidades se puede implementar en casa habitación? Pues los switches no los proveemos. Al final el tablero, lo que menciono es el switch PoE. Pues hay muchos fabricantes. Ahí quizás no quiero decir marcas para no ser comerciales, pero hay muchísimas marcas. Y al final de cuentas hay switches de 4 puertos, 8 puertos, 12, 24, 48. Entonces, eso va a depender del diseño, la cantidad de lámparas y la energía que requieren, ¿no? Nos preguntan, quisiera saber si es posible la interoperabilidad con otros dispositivos y qué protocolos tengo para el intercambio de información con estos. ¿Es posible leer datos mediante protocolos como Modbus, TCP, BACnet, IP, etcétera? Sin ningún problema. Como todos estos tipos de software de gestión tienen lo que llaman APIs, que son aplicaciones de integración, entonces lo habla BACnet TCP/IP, Modbus TCP/IP, TCP/IP puro, que por lo tanto se puede conectar a BMS, sistemas de gestión de aire acondicionado, etcétera, ¿no? Dentro de edificios. Correcto. Tenemos aún preguntas como para unos 30 minutos más, pero lamentablemente ya no tenemos más tiempo para seguir respondiéndolas. Muchos de ustedes nos han compartido en específico preguntas respecto a sus proyectos. Hay algunas otras dudas. Vamos a tener que responderles vía correo estas y también pues los invitamos a que si no pudieron verla completa la presentación, el día de hoy o más tardar mañana a mediodía van a estar recibiendo un correo electrónico con la grabación de esta presentación y algunos documentos auxiliares. Y bueno, pues les agradecemos mucho su asistencia. Por favor, no dejen de unirse a nuestras redes sociales para mantenerse informado de los diferentes cursos que tenemos en puerta y seguir también nuestros miércoles de soluciones para que conozcan los diferentes temas. Pues de momento sería todo. Muchísimas gracias. Gracias, Victoria. Gracias, Andrés. Los dejo para que se despidan. Bueno, muchas gracias a todas las personas que asistieron. Están nuestros datos por si requieren algún contacto o alguna ayuda. Les agradecemos mucho su tiempo y la atención que nos pusieron en este tema, que la verdad es bastante interesante. Gracias. De igual manera, agradecerles a todos la disposición, el tiempo y bueno, ahí están nuestros contactos. Los que se quedaron con las dudas pueden contactar a Panduit o me pueden contactar mediante un correo. Y en algún momento también podemos gestionar una llamada, contestarles la información por correo. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego.